Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno estar juntos nuevamente y quiero decirte desde ya que yo estoy muy expectante de todo lo que nos queda en este resto de la transmisión. Sabes, como cada domingo estoy muy feliz de poder estar interactuando por este medio. Y muy feliz también porque sé que Dios siempre es muy preciso con aquello que tiene para darnos. Yo creo que hoy no va a ser diferente. Hoy Dios tiene algo para darte. Dios quiere compartir algo que va a cambiar tu vida. Y es más, quiero contarte algo. En realidad, nosotros ya habíamos preparado la palabra de este domingo, pero yo hoy llamé a Johan, quien es el que nos ayuda con todo esto de la filmación, y le dije, ¿sabes qué? Siento que la palabra que hemos grabado no es para este domingo y siento que hay algo diferente que Dios quiere entregarnos este domingo. Entonces, pocas veces sucede eso. Es más, desde que hemos comenzado estas transmisiones nunca hemos hecho esto, pero siento que Dios tiene algo y que Dios quiere decirle algo a alguien y que algo va a suceder en tu vida el día de hoy, que tus expectativas puedan ser las mismas, que ese corazón pueda ser el mismo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Pero ¿qué te parece si antes nosotros oramos, le pedimos a Dios que Él pueda hablar con nosotros, que nos pueda dar revelación de su palabra? Que Él pueda abrir nuestros ojos y que nuestras vidas no sean las mismas. Sabes, no te enfoques en mí, no te enfoques en lo que yo pueda decir solamente, sino que yo quiero que tú entiendas que yo solo soy un instrumento, que el que va a hablar es el Espíritu Santo a tu corazón y nunca más vas a ser el mismo. No importa si tú eres una persona nueva, si eres nuevo, quiero darte la bienvenida nuevamente. Yo sé que antes ya han estado hablando las personas que has visto antes, dándote la bienvenida, pero yo también quiero darte la bienvenida. Independientemente cómo hayas llegado a este tiempo, hay algo que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. Entonces vamos a orar. Quiero que prepares tu corazón ahí donde estás y puedas orar junto conmigo y decirle: Señor, yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mi vida el día de hoy. Señor, queremos orar en este momento por tu palabra. Queremos orar, Dios, para que tú nos ayudes a recibirla, que no la recibamos de una forma literal, mental, sino que podamos recibir vida, que podamos recibir transformación, que podamos recibir, Señor, de tu alegría, de tu paz, de tu fuerza. Oh Dios, y que al terminar esta transmisión podamos ser renovados, Dios, con una nueva perspectiva, que algo sobrenatural suceda con nosotros. Creemos que tu palabra es poderosa para hacer eso y aún mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Te pido, Dios, que me uses como un canal de gracia y, Dios, que vidas puedan ser transformadas, que corazones puedan ser consolados y que tu iglesia pueda ser incendiada una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hay momentos en los que hemos recibido muchas cosas de parte de Dios, mucha palabra, mucha gracia, y la palabra dice que aquel que mucho se le ha dado, mucho se le va a cobrar también. Y hay momentos en los que necesitamos colocar en práctica todo aquello que hemos recibido. Yo, por ejemplo, te cuento como experiencia cómo funcionan las cosas en mi vida. Es algo muy interesante. Todo lo que yo comparto los fines de semana, sea en un curso, sea los domingos, sucede algo muy interesante en los días que vienen por delante. Todo lo que he hablado comienza a suceder de forma práctica en mi vida. Y es como que de lo que yo mismo he dado, lo que yo mismo he recibido, como que necesito colocar en acción aquello que he recibido. Y es que hay momentos en los que necesitamos colocar en práctica todo lo que hemos recibido. Y yo creo que los días que estamos viviendo son días en los que necesitamos tomar todo lo que hemos recibido en este tiempo, promesas, la palabra de Dios. Esa palabra que quizás hace unos meses atrás la recibiste y fue muy buena, pero quizás no estabas viviendo los días que hoy estás viviendo. Y yo creo que todos, como denominador común, estamos viviendo un tiempo de tormenta en alguna área de nuestras vidas. Quizás nosotros no de una forma personal, quizás algún familiar, quizás conocemos a alguien que está viviendo en el área de la salud, quizás alguien en el área económica, quizás alguien en el área familiar, quizás alguien en sus emociones, personas que quizás están pasando por momentos de ansiedad, de depresión.
Y sabes que la Biblia es especialista en contarnos historias de tormentas, ya que nuestro Dios es ese Dios de las tormentas y de las tempestades. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos este tipo de tormentas. Y una tormenta fascinante que está en la palabra y de la que yo quiero compartir el día de hoy es la tormenta por la cual experimentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos muestra que él sufrió un naufragio, pero previo a eso, él experimentó una tormenta. Y vamos a ver cómo esa tormenta, que aunque fue física, fue una tormenta literal, puede aplicarse en los buenos resultados en nuestra vida espiritual, en las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Y sabes que tormentas, si hay algo bueno en las tormentas, es que grandes tormentas traen consigo grandes historias. Si te pones a pensar, las historias más grandes que tienes que contar tienen que ver con historias que vinieron después de una tormenta. Quizás los testimonios más fuertes que contamos a los demás tienen que ver con una temporada que experimentamos después de haber pasado un tiempo de tormenta. Y yo creo que es así. ¿Sabes? Grandes tormentas traen consigo de las más grandes historias para nuestra vida. Mira, yo recuerdo muchos viajes que he podido hacer, lugares que he podido conocer y muchas experiencias muy bonitas, pero yo te voy a decir que quizás las historias más increíbles que tengo tienen que ver con experiencias en las que no fue solamente visitar un lugar, sino experiencias en las que conocí un lugar, pero junto con conocer ese lugar había una adrenalina al lado. Y te digo esto porque te doy un ejemplo. Hace unos años atrás, no hace mucho, hicimos un viaje con un grupo de personas de nuestra iglesia allá en Perú para llevar donaciones, alimentos no perecibles y con todo un equipo de médicos, enfermeros, enfermeras, para poder ayudar a una comunidad de extrema pobreza en nuestra comunidad, en nuestro país. Y nosotros, para llegar a ese lugar, teníamos que ir en bus durante unas 5 horas, pero después teníamos que ir en un bote, en un río muy caudaloso. Y había una parte del río que allá en Perú todos conocen, que se llama el Pongo de Mainique. El Pongo de Mainique es una formación geográfica que reduce el espacio, el ancho del río, pero que el caudal aumenta justamente porque se comprimió. Entonces el río aumenta el caudal y se pone más bravo. Ahora el problema es que ahí, si un bote se voltea, no hay dónde escapar, porque a los lados son murallas de piedra y son durante muchos metros ese recorrido. Entonces, si alguien terminaba volteándose en ese lugar, en el bote, definitivamente las oportunidades de sobrevivir eran muy complicadas. Y yo recuerdo que cuando estábamos pasando por ahí, el guía que nos estaba llevando, la persona que nos estaba llevando a aquella comunidad, nos dijo, bueno, aquí yo quiero que tengan un poco de cuidado, siéntense bien, porque a veces aquí suceden accidentes. Le dijimos, oye, ¿y cuándo fue la última vez que hubo un accidente? Dijo, la semana pasada toda una familia se accidentó y todos murieron. Imagínate cómo la gente se puso. Ahora, gracias a Dios, nosotros llegamos bien al destino y también cuando volvimos fue de la misma forma. Y en realidad cuando volvimos fue más complicado todavía porque fuimos contra la corriente, imagínate. Y ahí es una experiencia interesante. El paisaje era muy lindo, pero puedo decirte que quizás es una de las experiencias que más recuerdo, porque no era solamente una experiencia de contemplar el paisaje, sino que era una experiencia en la que uno estaba lleno de adrenalina. Una experiencia en la que escuchabas ese comentario de que una semana antes una familia se había accidentado y nadie había sobrevivido. ¿Sabes? Son esas historias que van a traer, son esas experiencias, ese tipo de circunstancias, de adrenalina, podemos llamar de tormentas porque estamos usando el ejemplo del apóstol Pablo, que se van a convertir en grandes historias, historias para contar. ¿Sabes? Esa historia del Pongo que yo te estoy resumiendo, cuando cuento esta historia a otras personas, cuento con muchos detalles y siempre me encanta contar esa historia. Y no es que no haya conocido algún otro lugar, sino que esta es una historia que se grabó porque grandes tormentas traen consigo grandes historias. Algo muy común que dice la mayoría de predicadores es lo siguiente: o acabas de pasar una tormenta, o estás pasando una tormenta, o estás a punto de pasar
una tormenta. Y yo creo que es así. Y con esto no estoy diciendo de que nuestra vida está destinada a vivir en sufrimiento, pero sí que parte del proceso que nosotros experimentamos para la formación de Dios en nuestras vidas y parte de la vida normal es que vamos a experimentar diferentes tipos de tormentas. Entonces yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de Hechos capítulo 27, y quisiera que podamos leer desde el verso 20. Como te digo, el contexto de lo que está sucediendo aquí es una tormenta que ya tenía varios días. Y mira lo que dice la palabra a partir del verso 20. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, no era cualquier tormenta. Las personas que estaban en ese barco ya habían perdido la esperanza. Imagínate. ¿Cuántas personas en estos días han perdido la esperanza? Verso 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, esto me llama la atención porque Pablo, un momento, no es el capitán de un barco, Pablo no es un especialista, Pablo quizás no es como Pedro. Pedro era un pescador y Pedro sabía de pesca, entonces si él sabía de pesca, sabía de barcos, pero Pablo no era su especialidad, pero aún así, él es usado por Dios, ¿sabes? Por eso quiero decirte de que nunca permitas que el enemigo te quite autoridad cuando tú hablas de Dios a alguna otra persona. Por ejemplo, cuando yo era recién casado, yo creía que no podía hablar algo a personas que ya tenían mucho tiempo de matrimonio. Y a veces viene ese pensamiento, no puedo hacer eso. Pero ¿sabes qué? Al final, aquello que nosotros compartimos con otras personas tiene que ver con la autoridad de la palabra. Lo que nos da autoridad en realidad es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo, sin estar casado, hablaba a los matrimonios. Pablo, sin tener hijos, él hablaba de cómo criar a los hijos. Porque al final la autoridad viene de la palabra. Y después sigue diciendo, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Después sigue diciendo, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Interesante lo que está sucediendo. Pablo les está exhortando, les está diciendo, miren, estamos pasando por esto porque ustedes no me escucharon. Porque ustedes decidieron salir antes de Creta. No estaríamos pasando por lo que estamos pasando si ustedes me hubieran escuchado en el momento. ¿Sabes? No hay nada mejor que tú escuches la voz del Espíritu en tu interior. Y muchas veces nosotros podemos evitarnos grandes problemas, grandes tormentas si nosotros escuchamos correctamente la voz del Espíritu. Solo que Pablo no quiere condenar a las personas, porque Pablo no se levanta para condenarlos, sino para exhortarlos. Solo que en el verso siguiente, en el verso 22, él dice un pero. Este pero cambia toda la historia. Él dice, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¡Wow! ¿Qué tal la autoridad del apóstol Pablo? Aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que está sucediendo aquí! Pablo dice, miren, ¿sabe qué? Este barco va a terminar muy mal, pero nadie va a morir. Todos vamos a llegar al destino. ¿Saben por qué? Porque un ángel de Dios me lo dijo. Volviendo a la historia que te contaba de ese viaje junto con la iglesia en el Pongo de Mainique, allá en Perú, volviendo, como te dije, la situación se había puesto mucho más complicada porque estábamos yendo en contra de la corriente. Y yo noté entre las personas que iban conmigo una gran preocupación. Y de verdad habían algunas personas que estaban casi lagrimeando porque era una circunstancia de mucha presión y realmente el caudal estaba muy intenso y entraba agua en gran cantidad en algunos momentos al barco. Y lo que yo hice fue echarme en ese momento y me puse algo sobre los ojos porque quería descansar. Y uno de los muchachos que estaba en el barco, que ahora es un pastor, me dijo, pastor, ¿por qué estás tan tranquilo? Le dije, ¿sabes qué? Estoy tranquilo porque sé que vamos a llegar a nuestro destino, porque sé que Dios nos ha llamado para algo.
Porque yo sé, y en aquella época yo no me había mudado aquí para Chile. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que ir a Chile. Entonces no vamos a morir aquí. Y sabes, aunque fue muy simple, muy espontáneo lo que sucedió en ese momento, cambió el corazón de algunas de las personas que me estaban escuchando. Y esa es la actitud que Pablo está teniendo. Está diciendo, miren, la verdad que estamos aquí y nos hubiéramos evitado todo esto si me escuchaban. Pero después Pablo dice, pero anímense. ¿Saben qué? Un ángel de Dios me visitó anoche y me dijo que no vamos a perecer aquí. Dice, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, vas a llegar a Roma. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, no solo a ti, sino a los que están navegando contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¡Wow! O sea, vamos a llegar a nuestro destino, pero van a haber algunas cosas que van a suceder en medio de ese proceso para llegar a nuestro destino. El verso 27 dice, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, imagínate, 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra seca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. O sea, mientras que estaban avanzando, se estaban dando cuenta que el nivel de la tierra estaba subiendo. O sea, y ellos estaban muy cerca de tener algún accidente. Y el verso 29 dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que de pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Verso 30. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas. ¡Wow! Interesante. Como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Ellos comienzan a fingir que están colocando las anclas, pero en realidad lo que ellos están haciendo es lanzar los botes salvavidas para salvarse. O sea, ellos querían salir de ese barco. Así que Pablo le dijo al oficial del mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. O sea, nadie tiene que bajar. Pero Pablo, un momento, estamos a punto de hundirnos. Sí, yo sé que estamos a punto de hundirnos, pero nadie tiene que bajar. El verso 32 dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. De esta forma, nadie salió del barco. ¿Sabes? Yo quiero mostrarte algo en esta tormenta por la cual pasó el apóstol Pablo junto con las personas que estaban viajando con él en este barco. Y es que Pablo nos muestra una palabra que yo creo que va a ser determinante para que lleguemos al destino, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a las cosas preciosas. La palabra dice que ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Que esto no se refiere solamente a la eternidad, sino que se refiere a la presente vida. La palabra también dice que Dios tiene buenos planes para nosotros, encima de las tormentas que podamos estar viviendo. Y esa palabra clave es permanece. Hay un poder muy grande cuando nosotros podemos permanecer en aquello que hemos iniciado. Pablo aquí no pierde el control. Pablo aquí no se desespera y pierde el rumbo de donde tenía que llegar. Él quería llegar a Roma y él sabía que iba a llegar a Roma. Y él aplica el poder de la permanencia. ¿Sabes? Todos nosotros somos especialistas en celebrar el poder de iniciar, de comenzar algo. Por ejemplo, cuando alguno de tus hijos entra a la universidad, se celebra. Cuando alguien abre una empresa, se celebra. ¿Ya viste cómo se inicia una gran empresa? Generalmente llaman a alguien, llaman a algún familiar, a algunos amigos y celebran quizás con algunas copas de vino, porque en nosotros está el celebrar los inicios. Pero así como celebramos los inicios, deberíamos de celebrar también la permanencia. Porque en realidad el poder de iniciar es muy grande, pero el poder de permanecer en aquello que hemos iniciado es mucho más grande que el poder de iniciar.
Porque justamente este poder de permanecer es el que nos va a llevar a experimentar los sueños de Dios en nuestra vida y experimentar lo mejor de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? La permanencia produce en nosotros autoridad. La permanencia en una persona produce consistencia. Tú vas a darte cuenta que personas que son personas que permanecen, que no son personas fluctuantes, que todo el tiempo inician algo y después se termina, nunca más se supo nada, que comenzó algún tipo de proyecto y nunca más se supo nada. Son personas que no tienen mucha consistencia en autoridad, pero personas que permanecen en aquello que han comenzado. Personas que saben que el poder de permanecer es mucho más grande que el poder de iniciar. Son personas que tienen otra consistencia, tienen otra autoridad. Y es que en ese proceso de permanencia Dios ha formado muchas cosas en su carácter. Ha formado muchas cosas en su fe, en su perseverancia. Y Pablo, por ejemplo, era un especialista en ese poder de iniciar cosas. Para los que no saben, por ejemplo, Pablo inició 14 iglesias en lugares inciertos, en lugares que no era común tener iglesia. En aquella época, la iglesia primitiva tenía como común comenzar en zonas solamente judías. Pero Pablo comienza iglesias en lugares donde habían gentiles. Entonces Pablo manifestó ese poder de iniciar, de comenzar. Pero ese mismo Pablo que manifestó ese poder de iniciar algo, de comenzar algo, es el mismo Pablo que nos muestra que el poder de permanecer es mucho más grande que el poder de comenzar. En realidad el comenzar puede ser de muchos, pero el permanecer es de aquellos que son vencedores. ¿Sabes cuál es el proyecto que Dios va a bendecir? El proyecto que tú iniciaste y el proyecto que tú permaneces. Yo te dije algo la semana pasada, y es que hay una gran bendición, hay una bendición reservada de Dios sobre tu vida, encima de tu permanencia. Hay un favor especial de Dios para tu permanencia. Y es que la permanencia nos va a llevar a grandes resultados, a grandes victorias. El poder de permanecer es más grande que el poder de iniciar. Ponte a pensar en cuántas cosas has iniciado. Quizás hemos iniciado un nuevo proyecto de lectura bíblica. Has iniciado alguna empresa. Has iniciado quizás algún nuevo tiempo en tu familia. Pero si te das cuenta, el poder de permanecer es mucho más grande. Y ese poder de permanecer no es un poder que nace de nosotros, sino que es un poder que nos da el Señor. La palabra dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino que nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El mismo espíritu que nos da ese poder para iniciar algo es el mismo espíritu que nos equipa, que nos fortalece, que nos empodera para poder permanecer en aquello que hemos comenzado. ¿Sabes cuál es la palabra de Dios para tu vida el día de hoy? Y es que Él te llama a permanecer, de que hay una bendición guardada para esa permanencia. Y quiero decirte que Pablo dice a las personas que estaban con él en el barco que ellos llegarían a Roma, que definitivamente llegarían a Roma, pero él nunca dice de qué forma específicamente llegarían. Él dice, vamos a llegar a Roma, pero al final nosotros no elegimos el medio de transporte. Es la forma como Dios nos muestra. Sabes, en muchos de nosotros Dios ha colocado sueños familiares, sueños ministeriales, sueños en diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo que Dios hace? Dios te muestra un destello de dónde vas a llegar. ¿Sabes cómo sabes cuál es ese destello? Porque eso es algo que siempre está en tu corazón, y siempre que ves eso dices, no, yo nací realmente para eso. Dios colocó quizás en tu corazón una gran iglesia. Quizás Dios colocó en tu corazón que tú te conviertas en un gran empresario, en un gran profesional. No sé qué es lo que Dios colocó en tu corazón, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo nunca te va a mostrar el medio de transporte con el cual tú vas a llegar a ese lugar. Y quiero decirte que generalmente el medio de transporte por el cual llegamos a ese lugar que Dios nos mostró, no siempre es un auto de lujo. Muchas veces puede ser como este barco en el cual Pablo y las otras personas estaban. Y Pablo les dice a los que estaban con él, ¿saben qué? Estamos pasando por esto. Realmente este barco está a punto de destruirse, pero quiero decirles de que yo tengo una cita en Roma. Yo tengo una cita en Roma. Y lo mismo yo quiero decirte ahora. Presta atención, no son mis palabras, es el Espíritu Santo hablando contigo. Dios te dice,
Él tiene una cita contigo. Él tiene una cita, un proyecto contigo, un propósito, algo que quizás Él ya colocó en tu corazón. Tú ahí en tu casa puedes decir eso. Yo tengo una cita con Dios. Hay una cita que me está esperando. Hay una cita, un propósito, un proyecto, un anhelo, un sueño que Dios ya colocó en mi corazón. Quizás hace 20 años, hace 5 años, hace un mes, yo no sé. Pero tú tienes una cita, así como Pablo tenía una cita en Roma. Pero ¿cuál es el problema delante de esa cita? Que delante de esa cita nosotros muchas veces nos decepcionamos con el medio de transporte por el cual Dios nos lleva a esa cita. Nos decepcionamos con las formas de Dios. Quizás Dios colocó el proyecto en tu corazón y tú creíste que todo el proceso para llegar al proyecto iba a ser algo lleno de glamour, algo lleno solamente de buenas cosas, que no iban a haber tormentas. Pero quiero decirte que si tú creías que no iban a haber tormentas para llegar a esa cita a la cual Dios te mostró, quiero decirte que estás equivocadamente ilusionado. Porque en realidad van a venir esas tormentas y nos decepcionamos. Por eso muchas personas tiran la toalla. Por eso muchos comienzan una iglesia, pero no permanecen con esa iglesia. Hoy más que nunca tú ves iglesias siendo plantadas en diferentes lugares, pastores en grandes cantidades siendo levantados, nuevos ministerios surgieron y todo eso sucede. Pero son personas que creen que para llegar a ser una gran iglesia o a tener una gran familia o a experimentar las grandes cosas de Dios, va a ser de la noche a la mañana y todo va a ser glamuroso. Yo cuando vine aquí a Chile, en algún momento creí que iba a ser solamente así, todo glamour, todo iba a ser como que el barco 5 estrellas. Pero a veces nos olvidamos que Dios, muchas veces para llevarnos a esa cita, nos coloca en un barco muy parecido en el que estaba el apóstol Pablo. Y quiero decirte que la mayoría de veces es así. Pero quiero invitarte a que no te decepciones con las formas de Dios. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus medios. ¿Sabes? Los caminos de Dios son muy diferentes a las proyecciones que nosotros tenemos. A veces nosotros somos muy cuadrados en eso. Pero hoy Dios te dice, sí, fui yo quien colocó eso en tu corazón, pero yo no te voy a dar los detalles del medio de transporte en el cual tú vas a subir para llegar a esa cita. Y muchas veces no solamente nos decepcionamos con las formas de Dios, con el transporte que Dios nos da, sino que nos decepcionamos con las personas, con la gente, con gente que nos ha rodeado. Quizás nos decepcionamos. Es por eso que a veces vemos cristianos que pasan de iglesia en iglesia y nunca permanecen en un lugar, nunca echan raíces en un lugar, y al no echar raíces en un lugar nunca crecen, porque todo el tiempo se sienten decepcionados con un hermano. No, entonces yo comencé en 1857 en la iglesia A, pero ahí el pastor me decepcionó. Después, en 1950, nosotros fuimos a esta iglesia, pero ahí hubo una hermana que también me decepcionó. Y después fuimos a esta y también me decepcionaron. Y aquí yo quiero decirte que si tú eres parte de nuestra iglesia, quizás alguien te va a decepcionar aquí. Pero quiero decirte, vas a detenerte porque alguien te decepcionó en el camino. Vas a detenerte porque tu idea glamurosa, tu idea increíble de querer llegar a la cita fue decepcionada. No, ¿sabes qué? Hay un proyecto, pero las formas y los medios muchas veces son diferentes. Pero no desistas, ¿sabes? Y aunque estás decepcionado, porque a veces la decepción es inevitable. No estoy diciendo de que no puedes pasar por decepciones. Todos pasamos quizás por decepciones. Pero aunque hayas pasado alguna decepción, no saltes del barco. No te desanimes y te vayas del barco. Permanece, echa raíces en ese lugar, crece, haz alianzas con personas. Sabes, si Dios te ha colocado en esta iglesia es porque Dios quiere que tú crezcas en esta iglesia y que ahora y definitivamente puedas crecer, puedas avanzar. De que no vivas simplemente por las circunstancias, sino que puedas permanecer. Por eso el apóstol Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo ustedes cosecharán. No te canses de hacer el bien, que en su tiempo vas a poder cosechar. Sabes, Pablo sabía algo que los demás no sabían. Pablo sabía que tenía una cita en Roma. Pablo sabía que sí o sí tenía que llegar a Roma. De la misma forma que tú puedes saber algo que quizás alrededor tuyo no saben.
Tú sabes que Dios tiene un proyecto. Tú sabes que Dios te ha llamado a algo. Permanece, que hay un gran fruto detrás de esa permanencia. Ahora, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Al siguiente pensamiento en realidad. No es lo que pasamos lo que determinará lo que viviremos. No es lo que tú estás pasando lo que necesariamente va a determinar lo que vas a vivir ahora. Porque muchos creen que lo que están pasando es lo que va a determinar a dónde van a llegar. Y nuevamente entramos a ese complejo de creer que yo estoy pasando cosas peores que los demás. ¿Sabes por qué te digo que no? Porque hay gente que quizás ha pasado peores decepciones que nosotros y ellos están más arriba. Quizás personas que han pasado presiones más fuertes que la que tú estás pasando, pero ellos están allá arriba. Personas que quizás han sido más heridas de lo que tú has sido herido, pero ellos están avanzando, ellos están allá arriba. Y es que lo que pasamos no es necesariamente lo que determina lo que vamos a vivir en adelante, sino que lo que determina es qué es lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pablo dice, un ángel me visitó y me dijo, vas a llegar a Roma. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que estás viendo en estos días? ¿Sabes? No importa lo que estás pasando, no importa cuán decepcionante, no importa cuán diferente o hasta contradictorio aparentemente a lo que tú proyectabas parece. Tienes que prestar mucha atención a quién estás viendo en este tiempo y a quién estás escuchando en este tiempo. La palabra del Señor nos dice, puestos nuestros ojos en Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús. Yo quiero que veas nuevamente ese proyecto que está ahí adelante que Dios colocó en tu corazón. Y que tu corazón pueda alegrarse una vez más a quién estamos escuchando. Y sabes, hay cosas que no dependen de nosotros. La verdad que esta tormenta por la que ellos estaban experimentando, de hecho, no era algo que ellos estaban controlando, podían dejar de controlar o podían controlar al punto de que cese por completo esta tormenta. Pero las cosas iban a empeorar si ellos saltaban del barco. Con esto quiero decirte de que hay cosas que son inevitables en nuestra vida, ¿correcto? Pero delante de esas cosas que son inevitables, no tomes decisiones peores que te van a llevar a tormentas aún peores de las que ya estás viviendo. Pastor, ¿a qué te refieres? Que quizás estás pasando por un momento de soledad en este tiempo. No te vayas a algún vicio. Que quizás estás pasando un momento de mucha presión y quizás por venganza quieres hacer daño a esa persona tomando algunas actitudes equivocadas. Si ya estás en una tormenta, no tomes decisiones para que te lleve a una tormenta mucho peor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, ya estamos en una tormenta, pero no salten de la barca. No hagan lo que están pensando hacer porque la cosa ahí sí se va a poner mala, porque Dios me dijo que sí íbamos a llegar. Delante de la tormenta, lo que tenemos que hacer es no cansarnos de hacer el bien. Delante de la tormenta, lo que tenemos que hacer es que independientemente que lo que está sucediendo alrededor sea contrario a lo que imaginamos, podamos mantener nuestra mirada en Jesús, en el propósito que Él ha colocado en nuestras vidas. Sabes, yo quiero decirte que como iglesia, Dios nos ha dicho que hemos sido plantados en este lugar, aquí en Curicó, en Santiago, en diferentes partes de Chile, para que nosotros podamos ser un árbol que tiene ramas por toda esta nación. Y las promesas de Dios para nosotros como iglesia son increíbles. Nosotros somos una gran iglesia, pero Dios no nos garantiza cuál va a ser el medio de transporte, las circunstancias que necesariamente vamos a tener que atravesar. Pero cree, Dios nos ha llamado a un avivamiento. Dios nos ha llamado a ver un gran mover en esta nación y lo vamos a ver, pero no saltes del barco. Permanece y no dejes de permanecer. Y el verso 20 me llama mucho la atención porque mira lo que dice. En el mismo capítulo dice el verso 20. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, todo lo que les guiaba, ocultó el sol, las estrellas, todo lo que ellos tenían como alguna luz de esperanza se opacó. Y muchas veces es así. Muchas veces suceden esas cosas. Quizás personas en las que tú te estabas apoyando ya no puedes apoyarte ahora.
Tú decías, no, sí voy a llegar a ese proyecto, y tú en tu cabeza hiciste todo un orden, y tal persona definitivamente va a estar, seguro él no me va a decepcionar, seguro esto nunca va a pasar, pero de pronto todo eso es como que Dios te quita el piso de los pies. Pero aún así, Él está con nosotros. Y aunque parece que ya no hay más piso debajo de nuestros pies, el proyecto sigue. Y te repito, sigues teniendo una cita en Roma con los sueños de Dios para tu vida. ¿Sabes? Es tiempo de abrazar el poder de la permanencia. Es tiempo de apropiarse de este poder que el Espíritu Santo ya ha colocado en nosotros para permanecer. Porque el futuro es brillante. El futuro es brillante. ¿Sabes? Es maravilloso cuando vemos series. Hoy está muy de moda ver series, ¿verdad? Hay muchas plataformas que permiten que podamos ver series. Y no sé si te ha pasado alguna vez de que estás viendo una serie tan interesante, pero es tan interesante que quieres saber el final. Y lo bueno de las series ahora es que no te presentan un capítulo una vez a la semana, sino que muchas veces las series que encontramos en esas diferentes plataformas ya están listas, ya fueron terminadas. Y a mí me pasó más de una vez de que estoy viendo alguna serie, pero estoy tan inquieto por lo que va a suceder al final, que lo que hago es ver el último capítulo para ver qué es lo que sucedió, porque me muero de curiosidad. Y después sigo viendo la serie. Pero es diferente cuando sigo viendo la serie sabiendo cuál es el final. Sigo viendo la serie diciendo, sé que por más que todo lo que está pasando el protagonista, al final no va a morir. Eso produce en nosotros descanso, tranquilidad, ¿verdad? Y lo mismo es con el propósito de Dios. Estoy en una tormenta. Quizás en algún momento me he decepcionado con alguna forma de Dios. Me he decepcionado con alguna persona. Yo creí que a esta altura las cosas iban a ser diferentes. Yo creí que económicamente, familiarmente, las cosas iban a ser diferentes. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice que no dejemos de verlo a Él. Y que no dejemos de ver el final. Y ciertamente el final, siempre en las manos de Dios, termina siendo una gran temporada. Yo quiero decirte algo, muchos de los que me están viendo, muchos de los que están siendo parte de esta transmisión, ya están llegando al final de esta temporada. Estás muy cerca, no puedes tirar la toalla, no puedes abandonar ahora el barco. No abandones el barco ahora, porque detrás hay algo maravilloso. ¿Sabes? Jesús hizo eso. La palabra dice que cuando Él estaba en la cruz, Él escuchó de uno de los ladrones: ¿por qué no dejas esa cruz si tú eres Dios? ¿Sabes? Jesús podía hacer eso. Jesús podía llamar ángeles y que lo saquen de esa cruz. Pero por ese poder de permanencia fue que nosotros vimos millones y millones de nuevos hijos de Dios. El poder de la permanencia de Jesús trajo consigo la historia más grande del universo. La historia de la reconciliación entre el hombre y Dios. La historia de la reconciliación entre millones de hombres con Dios. Yo quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Qué crees que va a suceder si desistes? Y te hago una segunda pregunta. ¿Qué va a suceder si permaneces? ¿Qué va a pasar en 1 año si permaneces? ¿Qué va a pasar en 2 años si permaneces? Nosotros no tenemos idea de los frutos que esto puede traer. Y que por más que ahora estés viendo algo pequeño, entiende que todo lo que es grande algún día fue pequeño, pero se convirtió en grande porque alguien permaneció. Quiero hacerte una pregunta: si tú permaneces, ¿cuántos van a llegar a los pies de Jesús? Si tú permaneces, ¿quiénes van a venir detrás de ti? Si tú permaneces, ¿cuáles van a ser los resultados en ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos? Si no tiras la toalla. ¿Sabes? Todos nosotros en algún momento hemos querido tirar la toalla. Quizás algunos han querido tirar la toalla en alguna empresa, aún en su vida familiar, desistir de alguien con alguien que Dios te unió. Pero yo te pregunto, si no desistes y colocas a Jesús en el centro, colocas tu mirada en Él y en las promesas que Él te dio, ¿qué va a suceder con tus hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de tus hijos? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Si no desistes de esa célula, ¿qué va a pasar? Si permaneces, pero permaneces bien, permaneces con la fuerza de Dios, permaneces haciendo con la misma fuerza, con la misma intensidad, ¿te has puesto a pensar en qué va a desencadenar todo eso? ¿Cuántos van a poder conocer a Dios?
Sabes, cuando permanecemos hay transformación. Cuando permanecemos hay crecimiento. Cuando permanecemos nos convertimos en gente más consistente y por consiguiente, si somos más consistentes, nos convertimos en gente más fructífera. Quien permanece se convierte en alguien mucho más fructífero. Sabes, me pongo a pensar en algo que me pasó hace unos años atrás. Mi pastor, junto con la iglesia, me enviaron a mí junto con un grupo de jóvenes a estudiar a Brasil en el seminario. Y yo recuerdo que antes de viajar a Brasil, nuestro pastor dijo que cuando nosotros volvamos íbamos a encargarnos de un grupo de jóvenes y yo comencé a tener muchos planes, proyectos en mi mente después de los 2 años que iba a volver de Brasil. La cosa es que pasé esos 2 años en Brasil y cuando volví a Perú muchas cosas habían cambiado, pero habían cambiado para bien. No estoy echando la culpa a nadie aquí, simplemente que yo no había entendido que muchas cosas habían cambiado y cuando llego a Perú nuevamente me doy cuenta de que los proyectos habían cambiado por causa del crecimiento que había tenido la iglesia y que las cosas que yo estaba proyectando en mi mente no se dieron y no se iban a dar. Sabes, yo me quedé muy molesto, yo me quedé muy decepcionado. Es más, yo recuerdo que participé de una de las reuniones de la iglesia y estábamos en plena adoración, estábamos cantando, pero yo estaba tan molesto. Quizás mi mamá, si está viendo eso, se va a acordar, no sé si ella recuerda o no, pero yo estaba tan molesto que yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a la casa. Me voy a la casa porque no me siento bien. No le di muchos detalles a mi mamá, pero había muchas cosas que estaban sucediendo en mi corazón. Y yo estaba molesto porque un momento yo había planificado muchas cosas. Yo había listado muchas cosas en mi mente y muchas de ellas muy glamurosas. Muchas de ellas creyendo que siempre Dios nos lleva a esa cita en Roma en un superauto. Y sabes, ese fue un tiempo en el que sucedieron muchas cosas en mi corazón. Mucho quebrantamiento en mi corazón. Pero lo que no sabía es que esa tormenta que estaba viviendo, Dios la estaba usando para podarme. Y es que cuando Dios nos está podando, es para que podamos dar más fruto. Estaba siendo podado en esos días. ¿Y sabes qué pasó? Estaba pasando por esa tormenta y como te dije al inicio, justamente esas grandes tormentas son las que nos permiten contar las más grandes historias. Tiempo después de haber pasado por esa situación de decepción, y estaba decepcionado porque yo había planificado muchas cosas en mi mente después de volver de Brasil. Después de un tiempo, de haber sido podado, de pasar por esas tormentas, comencé a experimentar una etapa muy fructífera en mi vida. Una de las etapas más fructíferas de mi vida en la que pude conocer a nuevas personas y muchas personas pudieron conocer del Señor Jesús. Sabes, en esta tormenta Dios te está podando para que juntos podamos dar mucho más fruto. No te quedes en la decepción, no te quedes embriagado con la decepción, no abandones el barco, no inicies nuevamente. Sabes, fue maravilloso el día que iniciaste, pero mucho más grandioso es ahora que tú permanezcas. Y sabes que algunos están escuchando 2 voces. Algunos están escuchando la voz de sal, desiste, no continúes. ¿Dónde está todo lo que habías planificado? Pero están escuchando también otra voz, que es la voz del Espíritu, de que Dios es fiel para cumplir, de que Dios lo va a hacer, de que no desistas, de que permanezcas. ¿Sabes? Si estás aquí ahora escuchándome, es porque es Dios quien te está diciendo, permanece, no desistas. Y no es un permanecer por permanecer. No estoy diciendo de que permanezcas y vivas arrastrándote y sobreviviendo, no. Sino que es el ejemplo que te daba hace unos domingos atrás, de que Jesús dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes permanezcan aquí en Jerusalén antes de que venga el Espíritu Santo y los llene de su poder. ¿Sabes? Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén, Shalem, paz. En otras palabras, Jesús les está diciendo, permanezcan en el lugar de la paz. ¿Sabes cuál es el lugar de la paz? Es el lugar en el que ya sabes cómo va a terminar la historia, pero no sabes cómo vas a llegar al final de la historia. Ese cómo no nos pertenece. Ese cómo es parte de la aventura. Ese cómo es parte de la aventura que Dios permite para que podamos crecer, para que podamos madurar,
para que podamos tener más consistencia, más autoridad, para que un día podamos administrar algo más grande, para que un día tú puedas mirar a aquellos que están experimentando tormentas y decirles: yo también estuve en una tormenta, pero también puedo hablarte de la fidelidad de Dios. Es necesario. Quiero invitarte a algo, que si tú ya estabas listo con tus sogas para abandonar el barco, que hoy mismo tú puedas cortar esas sogas, que puedas cortar ese plan B que tenías en mente y que puedas seguir caminando a ese propósito maravilloso que Dios tiene para ti y que ha plantado en tu corazón. Pablo no dijo que el bote llegaría igual, pero él dijo que tenía una cita en Roma. ¿Sabes? No te garantizo que el barco va a llegar igual. Con seguridad muchas cosas van a cambiar. En este proceso de Dios en mi vida muchas cosas han cambiado, cosas que yo no creí que iban a cambiar. Y es que Dios no nos garantiza que el barco no va a cambiar. En realidad, el barco va a cambiar mucho. Muchas cosas van a cambiar. Nuevas personas Dios va a colocar. Gente que tuvo que irse, quizás se quedó allá atrás. Muchas nuevas formas. No importa si el barco no siguió siendo igual, pero Dios te promete de que la cita está lista ahí adelante. Y para finalizar, quiero leerte lo que dice el verso 44. Es como el desenlace de todo lo que hemos leído. Dice: los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. ¡Wow! El barco llegó destruido, pero llegaron. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. ¿Sabes? Hoy tú y yo podemos darle un mensaje al enemigo de que aún estamos aquí. De que si tú estás en esta transmisión es porque aún estás aquí. Es porque aún no has cortado las sogas. Y te pido, no las cortes, no cortes las sogas. No cortes las sogas del propósito de Dios para tu familia. No cortes las sogas del propósito de salud que Dios tiene para tu vida. No cortes las sogas en tu matrimonio. No cortes las sogas en los propósitos que Dios te ha colocado en la iglesia. No las cortes. Porque ciertamente vamos a llegar y aún estamos aquí. Con tormenta y todo, con COVID-19, con pandemia y todo, aún estamos aquí. Y estamos dando un mensaje al mundo espiritual. Aún estamos aquí. Y vamos a permanecer. Y vamos a ver mucho fruto. Lamentablemente, hay gente que ha cortado las sogas. Y sabes, Dios no los abandona. Si hay gente que ha cortado las sogas, definitivamente Dios es el Dios de los nuevos inicios. De los nuevos comienzos. Pero recuerda, más glamuroso que el nuevo inicio, que comenzar, que el poder de comenzar, es el poder de permanecer. Vamos, no desistas, permanece, permanezcamos, iglesia. Dios tiene propósitos, Dios tiene sueños, no solo para nosotros aquí en Curicó, allá en Santiago, allá en Talca, allá en Concepción, allá en Iquique, allá en Arica, allá por el sur, y nos vamos a extender como un árbol muy frondoso. Solo no cortes las sogas, que ciertamente vamos a ver la fidelidad de Dios y todas sus promesas cumpliéndose. Que el Espíritu de Dios nos dé esa fuerza para permanecer. Oro para que hoy el Espíritu de Dios te dé esa fuerza y que no te canses de hacer el bien, que en su tiempo verás el fruto de esa permanencia. Y te repito lo que te dije al inicio, hay una bendición especial para esa permanencia. Hay una bendición guardada de parte de Dios para esa permanencia en tu vida. No vamos a desistir. No somos de los que nos quedamos mirando atrás. Vivimos en el presente y soñamos con un futuro brillante. Quisiera que podamos orar y que puedas permitir que el Espíritu Santo manifieste ese poder de permanencia en tu vida, porque no es de nuestras fuerzas, es por medio de Él. Padre, yo quiero orar por cada persona que quizás en estos días ha estado escuchando dos voces. Oro por esas personas que han estado a punto de cortar la soga, a punto de desistir, de abandonar proyectos. Dios, oro para que el poder de tu Espíritu, tu palabra dice que tú ya nos dices ese poder.
no solo el poder de iniciar, sino el poder de permanecer se manifieste en nuestras vidas. Oh Dios, y que juntos podamos llegar a la meta que tú colocaste en nuestro corazón, a los proyectos, a los sueños. Señor, yo quiero profetizar que cada persona que está siendo parte de esta transmisión, oh Dios, pueda experimentar del poder de la permanencia, que en medio de la tormenta, que en medio de estas circunstancias, ellos puedan escuchar tu voz de garantía de que llegaremos, de que vamos a experimentar y que ya estamos viendo muchas cosas, pero que también veremos aún muchas cosas más en nuestras vidas como iglesia, en nuestras familias y en diferentes áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, renueva nuestras fuerzas, levanta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, quiero invitarte a que tú puedas permanecer y no perderte nada de lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero invitarte que antes de finalizar este tiempo, nosotros podamos cantar una canción. Y sabes, si tú eres una persona que nos está viendo por primera vez, quiero invitarte a que tú puedas conocer al Señor Jesús. El Señor Jesús es un Dios lleno de amor, que te recibe con sus brazos abiertos, independientemente de cómo estás, si tienes o no fallas. Solamente acércate a Él, que Él te va a recibir. Reconócelo como tu Señor, reconócelo como tu Salvador. Dile: yo te necesito, tú eres mi Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Te mando un abrazo y quiero invitarte a que juntos podamos cantar esta canción y que hagamos esta canción una oración al Señor.